Hola, buenas tardes. Soy Raúl Hernández. Buenas tardes desde España y buenos días a nuestros alumnos en América Latina. Como especialista de Business Intelligence, que ya os he estado acompañando en otras situaciones, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el CRM. No sobre el CRM desde el punto de vista aplicación, que en muchas ocasiones y para mucha gente hablar de CRM es hablar de una aplicación que nos ayuda a relacionarnos con nuestro cliente, sino más bien desde el punto de vista cultural, ¿no? de las empresas orientadas a la relación con sus clientes, a una relación exquisita con sus clientes. Bien, el webinar, como es habitual, se va a dirigir, se va a estructurar en dos partes. Una primera parte donde va a haber 30 minutos de exposición. Posteriormente pararemos un momento y iremos respondiendo las preguntas que puedan surgir. ¿Vale? Os dejo una pequeña slide con mis datos de contacto con los que podéis relacionarme en las redes sociales, incluso leerme en mi blog habitual, que es formacionenmarketing.com. Bien. Yo quería hablaros desde unos puntos de partida relativamente básicos, que van a ser 4. Me gustaría hablar desde el punto de vista de que las compañías tenemos una deriva muy financiera, ¿no? Tenemos una orientación tradicional altamente financiera. Tenemos que caer en cuenta de que incluso para decir que una economía va bien o va mal, se hace desde un punto de vista del Producto Interior Bruto, casi nunca de una orientación de pues las cosas que se venden, de una orientación más marketingiana desde el punto de vista del consumidor, ¿vale? Esta orientación financiera de las compañías al final lo que acaba haciendo es que la gestión se suele hacer en muchos casos a pesar de los clientes. Se hace una gestión de ingresos, una gestión de rentabilidad, ¿vale? Y esa presión y ese carácter continuista en cuanto a lo financiero nos va a marcar mucho las actuaciones con respecto a nuestro cliente. Hay un segundo aspecto, que es el aspecto de la propiedad y de la gestión. La propiedad, ¿a quién pertenecen las empresas? Pues la respuesta más sencilla es a sus propietarios, evidentemente, a los dueños. Lo que pasa es que, bueno, no todas las empresas tienen un dueño claro y definido, sino que hay una junta de accionistas y la masa de la propiedad está mucho más distribuida y mucho más difusa, ¿no? Entonces, en casi todas las empresas habitualmente hay un grupo de gestores que tienen una serie de objetivos financieros, que era la primera parte de lo que estaba hablando. Tienen unos objetivos financieros que cumplir y tienen ciertos incentivos a realizar un cumplimiento dentro del corto plazo de esos objetivos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una presión financiera en el corto plazo, lo que acabamos haciendo es tener cierta tentación de conseguir nuestros objetivos acribillando al cliente, ¿vale? Tenemos una presión comercial en nuestro cliente para al final cumplir unos objetivos que se fundamentan en una fórmula matemática muy sensible, que es el P por Q, el precio por la cantidad que acabo vendiendo. Esos son nuestros ingresos. Es muy sencillo ver que si nosotros queremos aumentar nuestros ingresos, lo que podemos hacer son varias cosas. La primera cosa, la cosa que habitualmente las empresas controlan, suele ser el precio. Además, el precio es un tema que lo podemos subir, generaremos cierto malestar en los clientes, pero notaremos un efecto a corto y medio plazo inmediato, ¿no? Luego después sí que es cierto que hay una serie de condicionantes, como que el cliente llega al convencimiento de que está pagando más y probablemente haya bajas. Pero en un primer momento, si nosotros tenemos una orientación de cumplir nuestros objetivos a corto plazo y una orientación financiera, vamos a aumentar nuestros ingresos. Con una fórmula de este estilo, ¿qué más cosas vamos a poder hacer? Bueno, pues podemos hacer otra cosa, que es bajar los precios. Sin embargo, dentro de la gestión financiera de las empresas, dentro de los departamentos de control de gestión, esto genera cierta incertidumbre, ya que al bajar el precio, el efecto a corto plazo es una disminución de los ingresos. Sin embargo, hay un concepto que las empresas son bastante renuentes a aplicar, que es el de la elasticidad de precio. Nosotros, la elasticidad de precio es un concepto económico que, todos los que somos economistas lo hemos visto en las facultades, pero cuando vas a la economía real no hay curvas que nos demuestren si hay elasticidad de precios. Es decir, si yo bajo los precios, hay un efecto de animación en la demanda, en los clientes, me acaban comprando más y mi fórmula de P por Q, es decir, mis ingresos me acaban aumentando.
¿Qué más cosas puedo hacer? Pues puedo interceder en la Q. ¿Cómo intercedo en la Q? Pues simplemente aumentándola, ¿no? Pero claro, esto es tan sencillo como que, oye, pues yo lo que tengo que hacer es vender más. Claro, vender más al final puede ser a través de un proceso exquisito de ir ganando los corazones de nuestros clientes, o coger y hacer nuevamente presión comercial. ¿A qué me refiero cuando hablo de presión comercial? Pues hablo de acciones comerciales muy intensas en nuestros clientes que acaban produciendo un malestar, ¿vale? Todos sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de llamadas indiscriminadas, ofreciéndonos productos sin tener mucho conocimiento del tema, siendo intrusivos y bueno, pues uno de esos conceptos que he hablado en otras ocasiones es que el cliente, nosotros además somos clientes, estamos infoxicados, ¿no? Estamos hartos de tanta presión comercial y tanta información, ¿no? Y hay un último punto, ¿vale? Que es el CRM, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto, de estos condicionantes, tengo por un lado una orientación a los drivers financieros, tengo una presión de la propiedad, es decir, tengo gestores que persiguen sus objetivos a corto plazo, más tengo un P por Q que me está presionando. Entonces surge a lo largo de los años 90 una tecnología que es la del CRM, que en muchos casos las empresas han visto que es una bonita manera de automatizar todo lo que son los disparos comerciales, la presión comercial. Pues en este contexto pues es donde se desarrolla nuestra actividad. Entonces, ¿qué podríamos decir del CRM? Podríamos decir una definición en formato negativo, es decir, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir lo que no es. ¿Qué no es? Pues al final no es solo una tecnología. El CRM no es solo una tecnología, sino que es algo más, es una cultura, que es a lo que he venido un poco a explicar. ¿Qué no es también? No es una herramienta para acribillar al cliente, no es una manera de automatizar todos los contactos, de meter un fichero en un enviador de correos electrónicos y de mandar correos electrónicos indiscriminadamente, de mandar mensajes cortos indiscriminadamente o de llamar indiscriminadamente a nuestros clientes. Me gustaría plantear esta sesión desde cuatro pilares. Uno de los principales pilares es el tema procedimental, ¿no? El tema del procedimiento. También desde el punto de vista de la tecnología, de los recursos humanos y de la experiencia del cliente. Y hay una cosa que es absolutamente fundamental que tengamos todos claro, y es que tenemos que estar circunscritos a una cadena de valores, ¿vale? Toda esta cultura empresarial la tenemos que tener desde un punto de vista de responsabilidad y de respeto hacia nuestros clientes. Bien, cuando estoy hablando de proceso, o sea, de procedimiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Bien, me estoy refiriendo a que el cliente no es algo a pesar de lo cual nosotros ganamos dinero, sino que es el centro de nuestro negocio. Desde el punto de vista que empecemos a respetar a nuestro cliente en este sentido y de que seamos capaces de hacer una cosa que es muy básica, que no le hagamos al cliente lo que a nosotros no nos gusta que haga. Bien, también a esto podríamos tener una discusión, pues oye, es que tengo unos objetivos comerciales, ¿no? Entonces ya pasaríamos a la primera slide y diríamos, oye, es que hay un P por Q, unos objetivos que cumplir, pero dentro de esa propiedad que se está fijando más en el corto plazo, quizá tendríamos que tener más aspiraciones y pensar en tener clientes a largo plazo, tener clientes, relaciones fructíferas durante mucho más tiempo y no relaciones a corto plazo y que generen insatisfacción. Y sobre todo una cosa que es muy valiosa hoy en día y es que el cliente hable bien de nosotros. Si nosotros hacemos presión comercial para cubrir unos objetivos a corto plazo, a largo plazo, seguro que lo vamos a perder y seguro que no nos van a recomendar. Bien, si nos centramos en el cliente, somos customer centric, que es uno de los términos que más se están utilizando. Para estar fundamentado en el cliente, el primer paso que tenemos que hacer es conocerle, es decir, saber cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres, saber también, en sus hábitos, en sus costumbres, nosotros lo que estamos haciendo es mirándonos hacia adentro. Es muy habitual que nosotros tomemos decisiones de relación con el cliente utilizando viejas técnicas, perdón. Esas viejas técnicas pueden ser la investigación de mercados, ¿no? Y hemos tomado casi siempre muchas decisiones en función de lo que el cliente dice. Sin embargo, hay algo que es mucho más poderoso de lo que el cliente nos puede decir, y es lo que el cliente hace. Lo que el cliente hace, la verdad es que lo tenemos relativamente sencillo porque lo tenemos dentro, es decir, lo tenemos dentro de nuestros datos, de nuestras bases de datos. Por eso, como hablaré un poquito más adelante, la orientación a Data Management y para eso el Business Intelligence nos va a ayudar mucho en conocer cuál es el comportamiento real del cliente.
A estos apartados, a estos procedimientos, tenemos que incorporar también una cosa que es saber cómo se comporta el cliente. Aquí no hay que desdeñar las técnicas de la neurociencia, lo que el neuromarketing nos puede aportar, ¿vale? Porque, como digo, el lenguaje humano, o sea, el gap que hay entre lo que decimos y lo que hacemos es bastante grande, ¿vale? Y hay una cosa también que es absolutamente fundamental y es la multicanalidad. Hoy en día, pues todos vivimos pegados a internet, pegados a nuestro smartphone, pegados a nuestras tablets, pegados incluso a tecnología en movimiento como son nuestros coches. Tenemos una multirelación a través de multipantalla con todos nuestros canales. De hecho, en el mundo digital pues lo tenemos muy claro. Y lo que sí que es un error es considerar que el mundo online y el mundo offline están separados. Hay muchas compañías que ponen objetivos comerciales por canales, cuando en realidad los canales se tienen que hablar entre sí. O sea, un cliente puede ser capaz de hacer una contratación vía la app del móvil, realizar un seguimiento de su pedido vía correo electrónico, incluso meterse en la página web del distribuidor, poder realizar algún tipo de consulta a nuestro centro de relación con el cliente o descargarse su factura de internet, ¿vale? Todos esos servicios los tenemos que tener integrados y que por supuesto se hablen entre sí. Por procedimiento, ¿qué más cosas entendemos? Tenemos que tener un inventario de procesos y identificar los momentos de la verdad. Cuando hablamos de inventario de procesos tenemos que ver cuál es cada uno de los pasos que da el cliente cada vez que hace una relación con nosotros, cada vez que hace un proceso de preventa, cada vez que hace un proceso comercial y de postventa. Entonces, bueno, pues si nosotros tenemos una página web que venda ropa, pues se hace en un Zalando, por ejemplo, pues deberíamos tener un mapa de cada una de las situaciones que tiene el cliente, ponernos en su piel y adaptar nuestro negocio para que la experiencia de la compra sea lo más fructífera posible. ¿Esto qué es? Al final debemos tener un mapa de el cliente primero entra por un lado, probablemente si es un hombre teclee en el apartado de hombres, se está buscando camisetas en el apartado de camisetas, o igual se va al apartado del buscador, y todos esos pasos los tenemos que ir identificando. También tenemos que tener claro que tenemos que identificar cuáles son los pasos más críticos, es decir, cuáles son los momentos de la verdad dentro de la relación con el cliente. El momento de la verdad al final es un momento crítico donde la resolución de esa situación va a determinar el resto de la relación comercial. Si nosotros somos capaces de resolver una queja a tiempo, probablemente la relación comercial sea lo más fructífera posible y nos ganemos la confianza del cliente, ¿vale? Hay momentos de la verdad que son mucho más potentes unos que otros, ¿vale? Entonces, si nosotros somos una empresa multicanal, deberemos tener cada uno de nuestros procesos y ver cómo se interrelaciona y cuáles son los puntos de unión entre ellos. ¿Para qué? Para que eso funcione, ¿vale? No podemos tener todavía la situación en la que yo sea capaz de sacar un billete de tren en Renfe a través de mi móvil y después tenga que imprimir el billete en una máquina expendedora antes de meterme. O sea, y para eso ya hay un código QR, ¿vale? O sea, entonces tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los procesos y que se hablen, ¿no? Bien. También es muy importante el momento de la puesta en marcha, ¿no? La performance. O sea, si tengo una plataforma, que hay una plataforma de atención al cliente, un call center que está especializado, por ejemplo, en la resolución de incidencias o en las reclamaciones. Pero eso tiene que estar todo completamente entrenado. Tenemos que conocer cada uno de los pasos, cuáles son las situaciones que más se nos han dado y tener automatizado siempre el lenguaje natural, o sea, que no esté forzado, queda muy feo. O sea, que tengamos un operador que nos está leyendo un guión y además se le nota y le haces una pregunta y no te sabe responder. El lenguaje natural es muy importante, pero el lenguaje natural y la actuación natural no está reñida con que esos mecanismos estén trabajados, estén entrenados y estén automatizados para que cuando se nos dé ese momento, de una manera solvente y natural, sepamos la respuesta, ¿vale? Estemos continuamente simulando, ¿no? Y para eso la formación es fundamental. Una formación tipo teatro, tipo teatralizar, ¿no? Esto Juan Carlos Alcaide lo asume muy bien y lo explica muy bien siempre en sus seminarios de Customer Experience, ¿vale?
Y por supuesto tenemos que hacer una cosa que es la integración de los procesos y de los canales. Esto tiene que ser un todo único. No puede ser que, por ejemplo, en una web de ropa tengamos un tallaje distinto al que estamos habituados en la tienda física, y que cuando te quieras poner en contacto con la tienda a través de su call center, porque ahí tienen un número de teléfono en la página web, cuando tú estás llamando te digan que no, que ese número de teléfono es un helpdesk, no para decirte la talla de la ropa, sino para ayudarte en la navegación de la web. Entonces, al final todos esos procesos los tienes que tener integrados, y si tú tienes un tallaje en tienda online, tiene que ser exactamente igual al de la tienda física y al que tú pongas en la app, ¿vale? Eso es un tema de integración, y para hacer esa integración primero tienes que conocer todos tus procesos y cómo los diferentes procesos se hablan también entre sí. Bien. Hay una pirámide que es Don Peppers la pone muy claramente, que es esta pirámide en la que al final, para nuestra relación con el cliente, debemos primero identificarle. Es fundamental saber quién es nuestro cliente. Si soy una tienda, pues por ejemplo una tienda de ultramarinos, ¿no? O una página web, hago una página de comercio electrónico, y recibiré muchas visitas, pero al final lo que necesito es que esas visitas sean identificadas, ¿no? Les tendré que animar a que se suscriban, tendré que tener los datos actualizados, tendré que conocer sus hábitos, le tendré que hacer algún tipo de encuesta de hábitos de consumo para conocerlo un poquito mejor. Pensad, por ejemplo, también en los negocios que son B2B, es mucho más complicado, ¿vale? O sea, pensad, por ejemplo, en una cosa que vemos todos, que puede ser la Coca-Cola. ¿Cuál es el cliente de la Coca-Cola? Bueno, pues en principio cualquiera se nos ocurriría decir que el cliente de la Coca-Cola somos nosotros. Sí, pero es que en el medio hay otros que en realidad los que pagan las nóminas de la Coca-Cola en última instancia somos nosotros, pero nosotros no vamos a la fábrica de Coca-Cola, sino que nos vamos a una máquina de vending, nos vamos a un bar, nos vamos a un hipermercado, un supermercado. Entonces, en los negocios B2B pues, tenemos que tener muy claro quién es nuestro cliente, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de Coca-Cola en su página web tiene muy claro quién es su cliente final. Su página web es una web de disfrutar, dirigida al público final, etcétera, etcétera. Bien, una vez identificado al cliente, debemos conocerle, interactuar con ellos y personalizarles al máximo la relación. Para personalizar una relación no podemos hacer otra cosa sino que conocer a nuestros clientes previamente, ¿vale? Fijaos, un ejemplo que es muy claro en el tema de integración de procesos y canales es que yo, por ejemplo, realizo una acción de marketing directo, realizo un emailing. La mayor parte de la gente ese emailing, el mail lo abrimos y lo leemos en nuestro smartphone, ¿vale? Si nosotros abrimos y leemos nuestro smartphone, realizaremos el click-through a través de nuestro smartphone, que nos llevará a nuestra página web. Es bastante más habitual de lo que nos pensamos que en esa página web nos pase, por ejemplo, que no cargue bien, no se abra bien. Debemos ponernos en la piel del cliente y pensar que en un smartphone, por ejemplo, tenemos un montón de navegadores y que tenemos que hacer una cosa que es adaptar a las diferentes pantallas, ¿no? Esto se llama que sea una web responsiva, ¿vale? Entonces, fijaos, es un proceso tan simple como este, en el que, oye, a lo mejor nuestro emailing estaba pensado para que se abriera en un ordenador y se abriera en el Internet Explorer, pero es que, oye, la mayor parte de la gente ya lo abrimos en un smartphone y tenemos que estar preparados para que se vea, se navegue, se haga la búsqueda y se haga el proceso de compra completo en un Dolphin, en un Chrome, en un Safari o en el navegador propio, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista de la tecnología, pero sin meterme en lo que pueden ser los proveedores habituales, en proveedores como el Salesforce, el Microsoft Dynamics, Batchbook o el Sage CRM, ¿bien? Sino más bien en otro tipo de tecnología, sino en ese otro hábito cultural que es la orientación a data management, es decir, utilizar las herramientas que los datos de nuestros clientes nos aportan, ¿no? Aquí entrarían recoger en repositorios comunes todo lo que es la información que nos va dando el día a día de nuestro negocio, meterlo en una política de data warehousing, o si tenemos sistemas de una ingente cantidad de información, pues nos podríamos ir hacia una deriva de Big Data. Con esa tecnología de Big Data mucho más económica que el data warehousing, pues lo que podemos hacer es empezar a implementar marketing en tiempo real, ¿no? O sea, podemos ganar en velocidades de cálculo
y hacer una personalización a nuestro cliente en tiempo real, ¿no? Metiendo una serie de reglas, bebiendo de nuestros modelos analíticos, de nuestro data mining, incluso, bueno, pues aquí en la tecnología, bueno, pues también estaríamos abiertos a estos nuevos robots que nos pueden buscar información de nuestros clientes en diferentes plataformas. Como pueda ser Google Play o alguna o Facebook o alguno más para rellenar, por ejemplo, datos de contactos que tenemos, ¿vale? Aquí os ejemplifico un paso que es muy importante, es el primer paso que debemos saber, y es debemos dar el mejor trato a nuestros mejores clientes. Para saber cuáles son nuestros mejores clientes, el primer paso que tenemos que dar es la valoración de nuestros clientes. Tenemos que ser capaces de decir qué cliente es bueno, qué cliente es malo, ¿no? Para dispensarle un mejor trato a aquel que sea mejor. La valoración del cliente es muy habitual hacerla en los negocios en función de las últimas compras que nos hayan hecho, en función de ese P por Q, de esos ingresos. Cuando lo que es mucho más interesante, nos da mucha más potencia de cálculo, es tener en cuenta no solamente lo que me dan, es decir, el valor real de mi cliente, sino también el valor potencial de mi cliente, cuánto me va a dar mañana. E incluso tener en cuenta una valoración que en muchos casos no somos capaces de hacer, como es esa parte intangible, que yo le podría dar prácticamente la potestad a que me recomienden, ¿no? O sea, cuando un cliente a lo mejor no me está teniendo un consumo medio, tiene a lo mejor un consumo potencial pues también mediano, pero es que está hablando continuamente de mí, es un prescriptor, es un prescriber. Entonces ese prescriptor le tenemos que también señalizar en nuestra base de datos y decir, este tío tiene bastante valor para nosotros. Cuando hablamos de redes sociales, identificar prescriptores es pues las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías también nos ayudan. En el mercado tradicional, una de las maneras más fáciles de identificar a los clientes son todas las acciones de member get member, todas las acciones de traer un amigo, ¿no? Tú me traes un amigo, tienes un premio tú por ser el padrino y un premio el apadrinado. Bien. Yo aquí os ofrezco pues una manera de identificar a los prescriptores. Fijaos, ahora estamos viviendo en una primavera en cuanto al tratamiento de los datos, que es todas las licencias de software libre que tenemos a nuestra disposición, y podemos utilizar muchas herramientas de una manera completamente gratuita. Bien, aquí os voy a hablar de tres herramientas que unidas nos pueden dar bastante potencia. Os voy a hablar de Facebook, de NetBees y de Gephi. Bien, ¿para qué? Para dibujar algo así, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues fijaos, estas son las comunidades que yo tengo en mi Facebook. Lo que hago es hacerme amigo en Facebook de un contacto que se llama NetBees. NetBees me tiene que autorizar y NetBees lo que me va a proveer es de un fichero en el que están contenidas todas mis relaciones, desde a los grupos a los que pertenezco y cómo es mi relación dentro de ellos, a, por ejemplo, cómo son mis contactos, cómo se relacionan entre sí a través de los likes, de los compartes, de los comentarios. Al final, ¿para qué? Para pintar en un software libre, que es el Gephi, que está basado en la teoría de grafos, cómo son las comunidades. Fijaos, ¿qué es una comunidad? Bueno, pues como en la vida, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de amigos, por ejemplo, de la facultad, que se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, cuando hay mucha relación entre sí, gráficamente se ve como el grupo que está pintado en rojo, ¿vale? Todas las pelotitas, cada pelotita es un contacto, pues están muy cerquita unos de otros y se relacionan bastante así. Pues puede haber otros grupos en los que los integrantes se relacionen, pero no tengan una relación de tanta potencia, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el grupo azul clarito que está arriba, ¿no? Bien, entonces veis que cada grupo, el grupo amarillo, el grupo azul, el grupo añil, el naranja, pues son diferentes grupos que a su vez con otras comunidades también se relacionan. ¿Por qué se relacionan? Bueno, pues esto pues igual como en la vida, ¿no? Tú tienes un grupo que pueda ser tu familia y te llevas a un primo a una visita al campo que vas a compartir con tus amigos de la facultad. Bueno, pues entonces establecen una relación y esa relación se ven con las diferentes rayitas. En este caso, por cómo está conformada mi comunidad de contactos, el grupo, o sea, el contacto que hay que ponerle nombres y apellidos es ese que señalo con la flecha roja. ¿Por qué? Porque es el centro de todas y cada una. Este grupo esta comunidad es una comunidad particular, que soy yo, pero en profesionales esto funciona también muy bien, tienen diferentes centros y esos diferentes centros los identificas y simplemente les sigues.
Gephi te lo va a dar con nombre y apellidos, y lo que haces al final, o la labor que podemos encomendar a nuestro community manager, es que ponga nombre y apellidos a esa persona, y esa persona la vaya viendo qué actividad hace. Si me está prescribiendo, si está hablando bien de mí, si está hablando mal de mí. Si está hablando bien de mí, probablemente la tenga que premiar y sea una palanca para introducir nuevos servicios. Si está hablando mal de mí, tengo que averiguar por qué es, a lo mejor tiene alguna reclamación o algún sistema, ¿vale? Tecnología puesta al servicio de una mejor atención y una mejor relación con nuestros clientes. Bien, y experiencia. Cuando hablo de experiencia, no lo hablo como sinónimo de bagaje, sino de experiencia en el consumo, experiencia de cliente, de customer experience. Fijaos, tenemos que ser confiables, tienen que confiar en nosotros. No tiene que haber distancia entre lo que nosotros decimos y lo que finalmente hacemos. Además, tenemos que pensar mucho en nuestros negocios digitales en la usabilidad, ¿vale? Si nosotros no somos capaces de encontrar un producto en nuestro buscador, eso va a generar una mala experiencia de cliente. Tener en cuenta que la buena experiencia de cliente y la confiabilidad con nuestros clientes se gana a lo largo de mucho tiempo de hacer las cosas muy bien, y se puede perder en una milésima de segundo haciendo solamente una cosa mal, ¿vale? Fijaos, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que integrar todas nuestras plataformas, es decir, que si el ejemplo del tallaje que os decía antes, puede ser una muy mala experiencia de compra, que si yo estoy acostumbrado a comprar los trajes de la talla 50, luego pues en la página web me los encuentre como talla L, compro la talla L, me llega, me la pruebo, no me está bien, tenemos que minimizar a la máxima expresión todo esto, y tenemos que hacer una integración de canales. Y fijaos, es que esto es lo fundamental. ¿Cuál es el instrumento que al final hace que el CRM, que la relación con el cliente sea de alta potencia y exquisito? Los recursos humanos. Tienen que estar formados nuestros colaboradores, la gente que tiene relación con el cliente, incluso la gente que está detrás y que no tiene relación directa con el cliente, tiene que ser partícipe de esa cultura, ¿vale? Tenemos que pensar que la experiencia de cliente es rentable. Es rentable, lees muchas cosas por ahí, escuchas muchas conferencias que al final el Customer Experience es rentable porque sí. O sea, y si no lo ves es que estás ciego. Pues no, o sea, hay que ser un poco más racional, hay que hacer mediciones, hay que ver que las acciones comerciales o las experiencias que nosotros proponemos efectivamente consiguen los objetivos que tenemos, pero de una cuenta bastante sencilla. Si nuestros clientes están satisfechos, van a hacer una cosa, que es volvernos a tener en cuenta en la próxima decisión de compra. Nos van a comprar más cantidad y van a hacer otra cosa, nos van a hablar bien. Al final, aunque no sea, teniendo en cuenta pues el concepto de lifetime value, de valor de vida del cliente en largo plazo, al final nosotros lo que vamos a tener es un cliente durante más tiempo que nos va a consumir más y nos va a recomendar. Nos va a ahorrar muchos costes de gestión, porque no hay que tener en cuenta que la captación es cara, es muy cara. Y incluso los costes de gestión. Un cliente que está satisfecho ya sabe qué tiene que decidir, qué tiene que hacer. Y añadir más experiencia. La experiencia tiene que ser sorpresiva. Tenemos que beber aquí incluso de las nuevas tecnologías. ¿Qué he puesto aquí? Yo os invito a que os bajéis la app de IKEA, porque incorpora el catálogo de sus productos en realidad virtual. ¿Esto qué quiere decir? Hay una cosa que en neuromarketing, fijaos, al cerebro le chifla, y es contextualizar las cosas. No podemos ver una camiseta si no está puesta en un modelo, en un maniquí, la contextualizamos peor. Si nosotros queremos elegir un sofá, queremos elegir un elemento decorativo, con la activación de esta app, con la cámara del móvil, vamos a poder ver ese elemento decorativo en el salón. Entonces lo vamos a poder contextualizar y vamos a saber si queda bien o no queda bien. Estamos facilitando mucho más la decisión a nuestros clientes con una situación sorpresiva y que genera una gran experiencia. Esto también lo tienen, pues hay páginas web que en ópticas, pues en las que tú subes tu foto y con el buscador vas eligiendo gafas y te vas viendo cómo te quedarían, ¿vale? Un ejemplo de esto es Rebecca Minkoff. Ahí es bastante interesante. Hay un reportaje de Vodafone One en YouTube en el que se habla profusamente de este tema, y al final lo que ellos hicieron fue integrar lo que es la digitalización en sus canales online con un par de herramientas, haciendo probadores que fueran interactivos. Es decir, tú entrabas con una serie de prendas y podías verte con otro tipo de prendas dentro del catálogo, ¿no? Entonces, al final lo que ellos vieron en las tiendas de ropa es que los clientes
entraban con un número de prendas y salían con muchas más, y la cesta de la compra final era mucho más grande. ¿Qué otro elemento incorporaron? Pues fue el escáner 3D, pero también utilizaron las Smart Glasses para contextualizar una realidad virtual que no son capaces de ver de otra manera. Con los escáneres 3D lo que hacen es escanearte tu cuerpo, y a través de un iPad o de una tablet, ya teniendo tu contorno, empezarte a poner prendas que te gusten, y tú ya las vas viendo contextualizadas para luego, pues, posteriormente llevártelas a tu probador, ¿no? Y decir, bueno, pues esta parece que me queda bien, cuáles son los colores que mejor me encajan, cuál es la combinación que mejor nos viene, ¿vale? Entonces, al final es una digitalización utilizando las nuevas tecnologías de un canal offline, ¿no? Para generar más experiencia. Y como al final, ¿quién tiene relación con el cliente? Pues las personas. Hay un error que es muy común, que es tomar una decisión de hacer cualquier estrategia de relación con el cliente, cualquier estrategia de CRM, de Customer Experience, se toma a nivel de alta dirección y no se comunica convenientemente hacia abajo, y no se da la formación. De tal manera que nosotros podemos comunicar a bombo y platillo que va a haber no sé qué aplicación, pero si al final el comercial no lo sabe explicar, pues queda un poco regular. Es igual que cuando nos llaman por teléfono, nos llaman para ofrecernos una tarjeta de crédito, y cuando te lo haces preguntas sobre cualquier otro tema, pues no te saben responder. Pues parece que no hay la suficiente integración, ¿no? Entonces, el tema de recursos humanos, por supuesto, es fundamental. La cadena de comunicación, la selección, por supuesto, cada vez más todos los perfiles que tenemos que ir seleccionando son orientados al cliente, ¿vale? No desde el punto de vista reactivo, sino desde un punto de vista proactivo, y que esas personas sean capaces de adaptarse a todas las realidades cambiantes de cara a que el cliente final sea la parte fundamental de nuestro negocio, es decir, que tengan una auténtica vocación hacia el cliente. Tenemos que concienciar a nuestros colaboradores y hacer un empoderamiento, es decir, son ellos o somos nosotros, somos entre todos los que tenemos la responsabilidad, y en nuestras manos está que un proceso de cambio, un proceso de relación exquisita con el cliente llegue a buen puerto. Si en la última milla no cometemos errores, pues al final el cliente no va a estar satisfecho, no nos va a recomendar. ¿Vale? Por supuesto, la formación, una formación continua, pero pensad, no tanto formación como estamos acostumbrados en los colegios, en los institutos, en las universidades, que nos sentamos en un pupitre, un profesor nos vomita todos los contenidos y nosotros nos quedamos estupefactos cogiendo los apuntes, sino un roleplay, ¿vale? Es un tema de juego, un tema de entrenamiento, un tema de meternos en el papel, un tema de metiéndonos en el papel, automatizar todos y cada uno de los procesos, todas y cada una de las decisiones. ¿Para qué? Para cuando se nos dé la situación, el momento de la verdad, seamos capaces de responder con lenguaje natural, ¿vale? Y por supuesto la motivación. Tenemos que tener a gente que esté involucrada, que lo sienta como propio, que ese proyecto sea suyo. Desde luego, temas como, pues, las últimas reformas laborales, el empobrecimiento y la inestabilidad del mercado laboral, pues la verdad es que poco favorece. Otras medidas, por ejemplo, que se utilizan mucho, pues sistemas de teletrabajo, de empoderar a nuestros colaboradores, diciéndoles que son fundamentales, dándoles autonomía, dándoles responsabilidad, juegan mucho a favor de que la motivación sea un elemento productivo para tener una mejor relación y resultado con nuestro cliente. Como última conclusión, desde luego, nosotros elegimos cómo queremos que nuestros clientes nos elijan. Podemos ser intensivos, tener mucha presión comercial, mucho lenguaje persuasivo en nuestra labor comercial y conseguir objetivos a corto plazo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta la satisfacción de nuestro cliente, tenemos que tener en cuenta que la relación con nuestro cliente sea fructífera a largo plazo, que ese cliente vuelva, que ese cliente repita y que ese cliente nos traiga más clientes. Y como último paso, pues dar paso al turno de preguntas. Hola de nuevo. Vamos a dar paso a responder a las preguntas que nos habéis ido formulando. Bueno, la documentación la podéis descargar, está activa en la ventanita, en la parte de documentos, es un PDF. ¿Vale? Luego después,
voy a contestar, veis en pantalla la parte de tecnología donde hablaba de Facebook, de NetBeans y de Gephi. Bien, Melania me decía que no le quedaba demasiado claro. Vale, fijaos, decía que una de las partes fundamentales más interesantes del valor del cliente es saber quiénes son nuestros prescriptores. Entonces una de las herramientas o la combinación de herramientas que nos dice cuáles pueden ser nuestros prescriptores o la gente que es activa dentro de nuestras comunidades es la gente es utilizando estas herramientas. Si nosotros tenemos un perfil en Facebook, evidentemente vamos a tener contactos, vamos a lanzar una serie de promociones o vamos a subir una serie de contenidos, ¿vale? Pues una manera de identificarlos es, oye, vamos a ver cuál es la actividad de nuestras comunidades. Para sacarme la actividad dentro de nuestras comunidades está la herramienta NetBeans. La herramienta NetBeans lo que tenemos que hacer es hacernos amigos suyos. O sea, nos vamos a la ventanita, les buscamos en el buscador como cuando buscamos un amigo, un contacto. Escribimos NetBeans, nos saldrá como contacto y le pediremos amistad. Nos tiene que aceptar. Esto es verdad, o sea, esta slide que os estoy mostrando lo hice en Navidades. Y me consta que ha cambiado ligeramente. Antes tú te hacías directamente amigo de NetBeans y ahora te tiene que aceptar. Una vez que te acepte, tienes que hacer una serie de pasos. Pues lo que nos va a ofrecer es sacar en un fichero plan, en un fichero TXT, pues cuáles son nuestros contactos y cómo se relacionan entre sí, ¿vale? Entonces, con ese ficherito, que tiene un formato predefinido, con ese ficherito que nos sacamos gracias a NetBeans, nos vamos a ir a otra herramienta que se llama Gephi. Esta herramienta, pues nos vamos a Google, tecleamos Gephi, nos la bajamos, es completamente gratuita. Entonces le meteremos nuestro fichero de texto y nos va a pintar lo que vemos en pantalla, ¿vale? Nos va a pintar nuestras comunidades. ¿Qué es una comunidad? Pues aquellos contactos que se relacionan entre sí. Gráficamente, en la slide que estamos viendo, pues cada contacto es cada pelotita, ¿vale? Entonces cada pelotita tiene un color en cuanto a se relaciona con el resto de pelotitas y juntas conforman una comunidad. Una comunidad que está muy unida, es decir, que tiene mucha relación entre sus miembros, es por ejemplo la roja, que están todas las pelotitas muy juntas. Otra de las comunidades que tiene relación pero no tanto entre sí sería la azul clarito, que está arriba, que veis que el grupo está muy estiradito. Al estar estiradito quiere decir que sí que se relacionan entre sí, pero no con tanta intensidad. Entonces cada color, como veis, hay unas líneas discontinuas que las unen con otras. Por ejemplo, en la comunidad de color rojo se relaciona por un par de rayitas hacia su derecha con la comunidad de color marroncito, color carne, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué? Es porque algún miembro de esa comunidad comparte relación con otro miembro de esa comunidad, ¿vale? Entonces, yo lo he hecho con varias, sobre todo profesionales, con varias personas, y lo que me demuestra es que al final hay estructuras de estrellas parecidas a esta, varias de hecho, y siempre hay un nexo común que puede ser un proveedor, puede ser un cliente, una persona súper satisfecha con nuestros servicios, y esa persona hay que ponerle foco, saber qué cosas dice, si son buenas o son malas, y pues ver más o menos cómo está conformada nuestra red. La dinámica de cómo hacerlo, fijaos, hay multitud de contenido en internet, casi siempre en inglés, pero bueno, pues tienes vídeos en YouTube. Si os animáis a hacerlo, yo os invito a que lo primero que hagáis pues sea buscarlo en YouTube, y más o menos vais pasando vais cumpliendo un poco los pasos, ¿no? que os ponen. Entonces, pues los pasos lógicos de pues ahora tienes que meter esta clave, ahora tienes que coger este formato de fichero y meterle aquí, tienes que darle a abrir, tal, o sea, todos esos pasos más mecánicos, pues los vais a encontrar perfectamente en cualquier vídeo de YouTube. Yo lo que sí que os recomiendo es que cogáis los últimos, puesto que ha habido un pequeño cambio, sobre todo en NetBeans, ¿no? Pues supongo que NetBeans tenía también la necesidad de controlar un poquito todos los accesos. Voy a pasar a la siguiente pregunta,
¿Vale? ¿Qué estrategias pueden ser más atractivas en una empresa de retail? Bueno, pues una empresa de retail depende del canal. O sea, si lo que está claro es que si por empresa de retail entendemos una tienda, pues ese es un tipo de negocio que tiene el cliente desconocido. Nuestro primer paso va a ser conocer a nuestro cliente y, por supuesto, formar mucho a nuestros vendedores, a las personas que están trabajando directamente con el cliente. ¿Por qué? Porque tienen que tener mucha vista, tienen que estar muy pendientes. Fíjate, yo siempre pongo como ejemplo, incluso lo tengo en una entrada de mi blog, pues yo recibí un correo electrónico, yo soy varón, entonces recibo un correo electrónico informándome de la farmacia más cercana, diciéndome que había una formación de copas vaginales, pues una cosa que va directamente asociado al público femenino. Entonces, para no errar en un emailing, pues el primer paso es que tienes que saber si el cliente es hombre o mujer. Si esa farmacia contactó conmigo, que es una empresa de retail, perfectamente, fue porque me pidió me pidió el correo electrónico. Si me pidió el correo electrónico es que me tenían delante, pues en ese momento la farmacéutica pues tiene que haber puesto un check en si es hombre o es mujer. Entonces, así evitar pues este tipo de confusiones que no es que generen mala experiencia, pero o sea, no son para nada efectivas, ¿no? Me parece un poco que no me están personalizando ni el mensaje ni la situación, ¿no? Entonces, en las empresas de retail lo primero que hay que hacer es conocer a nuestro cliente, ¿vale? Entonces, les tendremos que animar vía formularios, encaminándolos a nuestra página web para que se loguen, poniendo blogs y contenidos que les interesen, dependiendo del negocio que sea, que se suscriban y que nos den algunos datos, ¿vale? Paso a la siguiente pregunta. Salvador dice ¿cuál es la herramienta de CRM que recomiendas para administrar un programa de lealtad retail con más de 500.000 transacciones anuales? Mundialmente para temas comerciales la que más se utiliza es Salesforce, pero bueno, esto no, o sea, yo he visto, tenemos que pensar en una cosa: en los procesos CRM primero tenemos que saber para qué es y tener muy claro cuáles son los pasos. O sea, en un proceso CRM nuestra obligación es primero identificar cuáles son nuestras oportunidades de venta o leads, generar nuestro funnel de ofertas, es decir, cuáles son los clientes potenciales, con qué productos les podemos dirigir y hacer un proceso comercial de búsqueda o de visita o de emailing o de marketing directo para que esas oportunidades de venta se conviertan en ventas reales, ¿vale? ¿Cómo automatizar eso? Bueno, pues si sois una empresa de calado, pues puedes acudir a una consultoría que te la hagan ad hoc, o puedes acudir, si eres una empresa pequeñita, pues a un tipo batchbook que funciona como si fuera un Outlook al final. O sea, tienes una lista de contactos, tienes un despachador, es decir, que acabas asignando tareas a una serie de comerciales que te van llamando a esas oportunidades de venta. O si en el CRM de automatización de campañas comerciales, es decir, un gestor de campañas al uso, pues te puedes ir a una solución de Teradata o de Accenture o de pues alguna que haya en el mercado, por ejemplo Salesforce también la tiene, en la que tú al final lo que vas a hacer es ir generando públicos objetivos y que se le lancen comunicaciones, ¿vale? Entonces, en función de lo que quieras hacer, pues lo más interesante es saber qué acciones vamos a hacer para luego pues irte a la herramienta. Luego pues tienes ahí todas esas herramientas y preguntando al proveedor y que te vayan dando soluciones para ver si esas soluciones estándar pues te cubren, ¿no? Gabriel García, ¿la herramienta de Gephi solo sirve para Facebook o también se puede utilizar con otras redes sociales? Yo solo lo he utilizado para Facebook. NetBeast efectivamente solamente es para Facebook, pero me consta que yo creo que Gephi, si tú sacas la información en el fichero de salida que tienen, probablemente también lo puedas utilizar para otras redes sociales. Yo directamente no he hecho nada, por ejemplo, con Twitter, pero a mí me consta pues, que hay módulos, por ejemplo, en R, en los que tú puedes sacar estadísticas de Twitter y ver cómo se relacionan tus contactos entre sí, ¿vale? Julio César Hernández nos comenta que crees que la estrategia de todos en una organización de servicio de más de 500 profesionales sean responsables de la actividad comercial es acertada. Cuanta más gente haya, o sea, es verdad que hay que diferenciar dos situaciones. Una situación de empresa nueva, en la que establecer cultura de servicio al cliente es mucho más sencilla que reconvertir una empresa que viene funcionando desde hace mucho más tiempo y que está muy focalizada al tema financiero.
no en vano sí que hay que hacer un trabajo muy, muy concienzudo con toda nuestra gente, porque igual en el momento de la selección se les seleccionó para unas actividades y hay que reconvertirles. Para eso la formación, la adecuación y hacerles sentirse partícipes, sobre todo en organizaciones tan grandes. 500 personas ya es un volumen bastante grande. Y por supuesto es que nuestro mensaje cale en que cada una de las partes ya estén delante del cliente o en la parte de atrás haciendo procesos, es absolutamente fundamental. Si el transportista, nosotros podemos hacer las cosas maravillosamente bien, tener unas páginas web súper rápidas y que la compra sea una experiencia, pero si el proveedor, el transportista, no le hacemos partícipe de esa situación y que el producto llegue más tarde de lo que nosotros nos habíamos comprometido, eso va a generar una mala experiencia. Entonces, actividades que son de back office son fundamentales también para trabajarlas con ellas, hacerlas partícipes de este proceso. ¿Vale? Bien, Salvador dice: me registré en Sephora con mis datos. Me llamo Jesús y el nombre que asocian con mi email es el de Cecilia Pérez Cano. He mandado el email y nadie me responde con una solución. Pues es un tema muy habitual. Yo recibo, por ejemplo, una factura de un servicio, de la luz o del gas, no recuerdo muy bien. Recibo la factura de otra persona. He llamado y me han dicho que son muy respetuosos con los datos personales y que mientras el otro cliente no lo solucione, pues será porque el otro cliente lo ha tecleado mal y ha puesto mi correo electrónico en vez del suyo. Desde luego eso está mal. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es caer en la cuenta de esas pequeñas cosas. Y fíjate que cuando yo os decía de hacer unos planos en los que estén todas las actividades y ver cómo se interrelacionan entre ellas, esos planos no están muertos, están vivos. Es decir, que cuando un cliente nos llama, tenemos que escucharle, de ahí la escucha activa del cliente, tenemos que ir incorporando a esos planos nueva información y si nos están reportando una incidencia, no hacer oídos sordos e incorporarlo. Efectivamente, esto es un problema, lo vamos a solucionar. Le pones un plazo de solución y, por supuesto, si le pones un plazo de solución, lo cumples en plazo, llamas otra vez al cliente y le dices, lo hemos solucionado, y que el cliente lo pueda comprobar que está efectivamente bien hecho, ¿vale? Porque un error, bueno, aparentemente lo puede tener cualquiera. Salvador también nos dice, ¿qué hacer cuando tienes un programa de lealtad que te genera puntos que puedes utilizar como forma de pago? ¿Qué aplica para tus tiendas de perfumes, tus tiendas de joyas y tiendas de bolso? Cada tipo de cliente es muy diferente, pero cada uno puede comprar en los 3 tipos de tienda. ¿Consideras hacer un programa de lealtad por tipo de tienda o mejor una segmentación personalizada de un mismo programa aplicable para las 3 tiendas? Bueno, yo no soy muy amigo de los programas de puntos. Los programas de puntos es una manera de incentivar el consumo muy tradicional, ¿vale? Y en ciertos mercados dar una tarjeta al cliente le da valor. Por ejemplo, en Latinoamérica dar una tarjeta de puntos, bueno, pues o una tarjeta de crédito es muy valorado, ¿no? Sin embargo, en Europa no tanto, porque cuando tú estás haciendo una nómina te dan 3 o 4 tarjetas, entonces se produce un envilecimiento de la tarjeta y sobre todo de puntos. ¿Qué otros problemas tiene la tarjeta? Y es la identificación del cliente. Los que seáis clientes de Carrefour lo veis en vuestras... lo habréis sufrido en vuestras carnes. Carrefour te identifica al cliente por un número de una tarjeta. Hay ciertos talleres que identifican al cliente por la matrícula. Esto al final, ¿qué pasa? Que tú puedes ir a la cola del Carrefour con un carro atestado de productos y cuando te dicen, ¿tiene usted la tarjeta de Carrefour? Le dices que no y se encogen de hombros y ya está. Pues si tenías 300 euros, pues ya no tienes en la cesta, pues no generas 300 puntos. De la misma forma que si tú tienes identificado al cliente con una matrícula de su vehículo, sabrás todo de ese vehículo, pero no sabrás nada del cliente. Es decir, que cuando el cliente cambia de coche, de repente el cliente vuelve a ser nuevo, cuando a lo mejor se viene gastando desde hace 10 años en todos los mantenimientos, en todos los entretenimientos de su coche. Entonces, por eso la identificación del cliente decía que es absolutamente fundamental. Fijaos, esta lección Carrefour lo ha aprendido y otros lo han incorporado, como por ejemplo Decathlon. Decathlon le pasaba exactamente igual, tenía una tarjeta de identificación y si no la llevabas, mala suerte. Sin embargo, ahora sí que puedes dar el DNI. Todo el mundo tiene un identificador fiscal que lo puede dar y entonces ya automáticamente se ponen los puntos. Fijaos, las tarjetas tradicionales son muy útiles
porque recopilas mucha información del cliente. Sin embargo, hay una cosa que genera mucha frustración. Tienes que tener muchos puntos para acceder a descuentos o acceder a premios. Fijaos, lo que últimamente se hace bastante, y además pues cuando tú haces un programa de puntos, lo que acabas haciendo es adelantar producto tuyo en compras posteriores. Entonces tienes, para los que sean financieros, y como antes hablamos de la gestión financiera, pues tienes que dotar una provisión para que posteriormente puedas dar esos descuentos que el cliente ha devengado. Lo que se hace mucho ahora son los planes de pertenencia, tipo por ser de la mutua, o el soy de la mutua, ¿no? En los que tú tienes una masa de clientes bastante potente y dices, bueno, llegas a acuerdos con otros proveedores, esos proveedores acceden a una masa de clientes bastante amplia, que es la tuya, y te aseguras de que tus clientes accedan a ofertas mejores que en el mercado de esos clientes, ¿no? Así puedes acceder a comprarte entradas para el cine mucho más económicas que en el mercado, o a un cambio de ruedas mucho más competitivo. Entonces, desde luego, de lo que me planteas es el cliente, independientemente de las compras que haga, o del sector, o si es de joyas, o de ropa o de perfumería, el cliente le tienes que tener en cuenta de manera global. Que haces una segmentación de cómo es el cliente con respecto a la compra de joyas, bien. Que haces una segmentación con respecto a cómo es el cliente con respecto a la compra de perfumes, también bien. Pero que eso esté metido en una ficha de cliente común, que le podamos ver al cliente como uno solo. Es decir, este cliente es intensivo en compra de perfumes, es intensivo en compra de ropa, pero luego después todas esas compras tienen que ir a una característica global. Es decir, este cliente es bueno globalmente, comprando independientemente de lo que compre, es bueno para mí, y el tratamiento y el trato que le vamos a dar y las ofertas que le vayamos a dar van a ser diferentes en función de esa globalidad, de tener en cuenta que el cliente es uno, ¿no? Y que nos compra, aunque nos compren diferentes familias de productos, acceda a ella. Y en cuanto a la fidelidad, bueno, pues ahí es ir tratándolo. Bien, sin más, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer, os espero en próximos seminarios y que todo esto haya sido de utilidad. Tenéis mis datos de contacto en la primera hoja. Muchas gracias y buenas tardes.